Es probable que las tres razas de los íberos, celtas y atlántides que integraban el pueblo guanche correspondieran respectivamente a fines del siglo XV a las tres castas de la nobleza de los achicaxnas y achicaxnais que aparecen en la isla a la manera de capas superpuestas de los terrenos sedimentarios. Debió acontecer lo que en las demás partes del mundo, que al chocar razas de distinta potencialidad las más débiles fueron sometidas a servidumbre y la más poderosa quedó sobrenadando con todas las ventajas y privilegios. Pero ¿cómo sobrenadó? Comparando las invasiones que sufrió el archipiélago con las del Imperio Romano, se echa de ver que en ella los invasores no imitaron a la generalidad de los bárbaros que se contentaron con despojar a los terratenientes de la tercera parte de los bienes raíces o bienes alodiales, sino que a semejanza de los anglosajones en Bretaña y los vándalos en África, se adueñaron de todo. Pero concretándonos a Tenerife, aunque los últimos invasores no lograron dominar, destruyeron la civilización, cooperando tal vez sus jefes con algún concierto a vigorizar el antiguo régimen feudal de los íberos, aumentando la servidumbre de las clases inferiores desheredándolas por completo. Tal despojo, con las franquicias nacidas del derecho del más fuerte, fue cristalizando al amparo de los siglos hasta perderse su origen de la memoria de los hombres y lo consagró la religión. Por esto dice Fray Alonso de Espinosa: tenían los naturales para sí que Dios los había criado del agua y de la tierra, tantos hombres como mujeres, y dádoles ganados para su sustento. Y después crió más hombres, y como no les dio ganados, pidiéndoselos a Dios, les dijo: servid a esotros y daros han de comer. Y de allí vinieron los villanos que sirven y se llaman achicaxna. Esta total usurpación de los vencedores, uniendo a su cualidad de guerreros triunfantes la de propietarios únicos, llevó envuelta en sus obligaciones y derechos civiles el exclusivo y pleno goce de la ciudadanía, y como dentro del sentido jurídico guanchinesco solamente la nobleza formaba la nación, jalábase vinculado en su seno los poderes legislativo y ejecutivo, los organismos de la administración pública y el disfrute de todas las prerrogativas sociales, constituyendo una clase aristocrática absorbente y poderosa subdividida en las tres categorías de achimenceyes: chaureros y cichiciquitsos. Eran los achimenceyes de sangre real y los que tenían mayores privilegios. A ser posible un parangón con las instituciones romanas, diríase que a ellos competía la plenitud del derecho, algo así como el cives optimo jure del patriciado. Constituían la alta nobleza o próceres del reino, salidos de los tíos, hermanos, hijos o sobrinos de los soberanos, como los achimenceyes o gobernadores vitalicios de las provincias, los guadameñas o sumo pontífices, los tagoreros o corregidores, sigoñes o capitanes, etc. Tenían asiento por derecho propio en el beñesmer o asamblea legislativa y eran miembros del Gran Tagoro a la par que desempeñaban los principales cargos de autoridad como delegados de la realeza. Los chaureros o nobles de segunda clase eran los jefes patriarcales del auchon o familia civil. Además de administrar las heredades, como vocales natos de sus respectivos tagoros, concurrían a la constitución del beñesmer para ejercitar el referéndum en representación de los cichiciquitsos o hidalgos de sus correspondientes auchones. Y por último a los cichiciquitsos, guerreros por excelencia, disciplinados, entregados a la práctica diaria del manejo de las armas y de los ejercicios corporales, constituían por su número y calidad el potentísimo brazo del Estado. En las faenas de la paz desempeñaban los cargos similares a capataces para dirigir y vigilar a los siervos, ejercitaban el referéndum en las asambleas locales de los tagoros y bajo la presidencia del chaurero discutían en el auchon los asuntos de la república. Cuanto a los siervos, ni tenían intervención alguna en la cosa pública, ni se le reconocía personalidad civil. Como por ministerio de la ley estábale prohibido al noble todo trabajo manual, al extremo de quedar descalificado con pérdida de los fueros a la menor infracción, también por la ley jalábanse los siervos adscritos a los privilegiados como instrumentos de producción para alimentarlos y llenarles las demás necesidades de la vida, de modo que venía a ser el siervo respecto al noble algo así como la vacada de un cortijo respecto al cortijero. Pero es lo extraño que hasta las mismas dos castas de siervos conservaban cierta diferencia categórica que trascendía un tanto a la vida íntima. Los achicaxnas, dedicados exclusivamente a la agricultura y al pastoreo, considerábanse a mayor altura y de una casta más noble que la de los achicaxnais, a quienes miraban con profundo desprecio y viles a sus ocupaciones como eran los servicios domésticos y todos los oficios como molineros, pescadores, alfareros, zurradores, saladores, cesteros, zapateros, parteras, estereros y en una palabra a todo trabajo fuera del campo y de la ganadería.
Pero de todas estas ocupaciones la que les merecía un desprecio más pronunciado era la de los embalsamadores de los cadáveres o momificadores, especie de sacerdotes que formaban como la aristocracia de la casta de los achicaxnais. Tal fue la condición social de los siervos, y por más que el historiador Viera y Clavijo afirma que los isleños no tuvieron esclavos, ni jamás conocieron esta tiranía que tanto ha deshonrado a la humanidad, dados los hechos el lector aplicará el calificativo. Pero a pesar que todos los trabajos manuales pesaban sobre los siervos, no se hallaban eximidos del servicio militar, porque la vida desde el rey al último vasallo se debía a la defensa de la patria, sin otra limitación que la falta de fuerzas para el cumplimiento de tan sagrada obligación, por lo que se les preparaba para la guerra al igual que la nobleza. Mas este gravamen que a primera vista aparece como el mayor de sus males tal vez fuera lo contrario, en el sentido de que era la única puerta que tenían para redimir su condición social. Efectivamente, no obstante el vallado infranqueable que cercaba a la clase de los siervos, en aquel pueblo de atletas viviendo en plena edad heroica se cotizaba a tan alto precio la potencia muscular, la destreza y los arrestos del valor que a los que se distinguían en la guerra, en los juegos beñesmares o que sobresaliera por algún concepto del nivel ordinario conquistándose los plácemes de la multitud, era agraciado con un título de nobleza personal con sus naturales prerrogativas, o séase con el cinto amarillo, o faja de cuero amarillo de una mano de ancha, con la que se daban los hidalgos 2 o 3 vueltas a la cintura que servía de ejecutoria a los de su clase. Los siervos favorecidos ingresaban en la Guardia Real y podían casar con mujer noble. Explíquese de esta suerte aquella acometividad sin vacilaciones en los peligros de las batallas, los nobles por temor a ser descalificados y los siervos para ser ennoblecidos, como también nos damos cuenta de la trascendencia de esta medida desde el punto de vista político por su sentido gubernamental, no solo por ser una válvula a las reivindicaciones de las naturalezas privilegiadas, sino porque seleccionaban en favor del Estado lo mejor de las fuerzas vivas de la República. ¿Pero era esto bastante para hacer feliz a una sociedad con leyes tan lesivas para una gran parte? Nuestros historiadores aseguran que sí, pero nosotros repetimos que Tenerife no era una Arcadia, como lo acreditaron los siervos con motivo de la invasión española. Para concluir diremos que la ley reconocía a todo varón y hembra la plenitud de sus derechos cuando los declaraba respectivamente Corán y Chamacho, es decir, así que cumplían los 25 años reuniendo las demás condiciones. Pero no bastaron tales desigualdades en la estructura íntima del pueblo guanche, sino que las exteriorizaron por medio de leyes suntuarias cuyo cumplimiento riguroso es legendario. Sin contar las añepas con otras insignias de autoridad y la prohibición a los siervos de llevar el cabello y barbas largas, así como el uso de prendas o dijes, la forma, color y calidad de los vestidos revelaban la condición social y jerárquica de los individuos. Lo asombroso es el partido que sacaron de sus limitados recursos para establecer estas diferencias, no conociendo el uso para hilar el vellón u otras sustancias similares, pero si bien no supieron transformar las primeras materias en productos textiles, en las pieles del ganado ovejuno, cabrío, de cerda y de los perros, en las hojas de la palmera y de los dragos, en las yunqueras de los barrancos, en los tallos de algunas gramíneas, en las fibras de las malvas y en la corteza del torbisco, encontraron los medios. No ya para cumplir con el sentimiento de la honestidad y ponerse al abrigo de las injurias atmosféricas, sino para rendir tributo a las vanidades de la vida. De las pieles adobadas provistas o no de pelo, con sus propios colores o teñidas, cortaban los vestidos valiéndose de feisnes y tahonas que cosían utilizando punzones fabricados de huesos de animales o de leña blanca, o con leznas más o menos delgadas de la misma materia, o con púas de palmera, o bien con agujas muy finas de espinas de pescado armadas de barbadas y algunas provistas hasta de ojo. Como hilo empleaban las fibras de malva o filamentos de hoja de palmera y principalmente cuerdas de distintos diámetros de tripas. Para los trabajos menos delicados, correas de las mismas pieles adobadas o de corriales, de todo lo cual posee ejemplares el Museo Municipal de Santa Cruz. Con tales medios hacían labores de costura muy finos, ojales a punto de presilla, adornos de cadeneta, punto de sardina, etc. También preparaban prendas de esterilla que confeccionaban de cortezas de torbisco, de juncos, gramíneas, de filamentos u hojas de palmera y drago, por lo común de 5, 6 o 7 cabos y de 1 o más colores combinados. Aunque la ropería ofrecía poca variedad, el uso de todas las piezas no estaba permitido a las diferentes clases.
Puede decirse que el vestido completo constaba de 5 prendas principales, cuyas particularidades señalaremos para cada grupo social a medida que las describamos. Estas prendas eran el guapilete, tamarco, ahiko, huirmas y cercos. El guapilete. Así llamaban a la gorra o sombrero que afectaban formas distintas. El guapilete de los hidalgos o cichiciquitsos que sobrevivió en la montera tinerfeña de lana usada por el vulgo hasta fines del siglo XVIII, eran confeccionados con pieles adobadas de cordero o cabrito con el pelo afuera. Su forma recordaba a un casco. Ligeramente cónico con el vértice delantero, le caía por detrás una cogotera cuadrada o en trapecio, ofreciendo por ambos lados unas orejeras que ataban a voluntad como barboquejo o recogían sobre la copa amarrándolas al vértice, rematado en un gorullo teñido de color vivo. Por dentro reforzaban la boca de la copa. El de los menceyes, aparte de las pieles más selectas y esmerada hechura, diferenciábase del anterior en llevar por delante como una diadema de 3 picos rígidos de distinto color para que se destacaran, de ordinario negros o blancos. El de los achimenceyes era muy parecido pero con diadema de 2 picos y de un solo pico el de los tagoreros. Para ciertos actos también usaban los menceyes otro a manera de gorra de esterilla de palma, algo semejante a un solideo, con 3 amazonas sobre la frente y una guirnalda de hojas verdes a guisa de diadema. Ahiko. Modelo del ahiko de hombre, hecho de piel, que llegaba a las rodillas después de atado a la cintura. En la mujer plebeya se prolongaba hasta media pierna y en las damas nobles hasta los pies, sin variar más que en las dimensiones. La mujer noble, aunque de ordinario llevaba atada alrededor de la cabeza una cinta más o menos ancha de piel o esterilla de colores llamativos, cubríase a veces con una especie de toca o séase un trozo de piel de forma de paralelogramo que le caía atrás como cogotera y mantenían con una cinta ceñida a la frente anudada sobre la nuca. Las casadas andaban siempre con el cabello recogido en moño, mientras las solteras tendido a la espalda en trenzas anudadas de 2 en 2 o 3 puntos con lazos de colores. Lucían collares de conchas marinas y flores o guirnaldas a la cabeza. El guapilete de los siervos consistía en verdaderos zurroncitos con pelo, ya enteros o seccionados a la altura de las extremidades posteriores y después cosidos que se encasquetaban por la boca conservando las garras delanteras bien para atárselas por debajo de la barba o dejarlas flotantes. Los llevaban como les caía, unos empinados ya a la espalda o a un lado como barretina o más o menos chafados. El de las siervas eran más pequeños y elegantes. El tamarco. De pieles adobadas de ganado ovejuno o cabrío, con pelo o sin él según la estación, si bien los siervos lo usaban siempre peludos, al exterior como la actual manta lagunera, cuya prenda es hija legítima del antiguo tamarco plebeyo. El usado por los reyes tenía la forma de chupa o levita cerrada, larga hasta media pierna con el faldón guarnicionado por el borde inferior y abierta por delante en su línea media que abrochaban por medio de una correa rehilada a través de ojales a punto de presilla o con correas fijas dispuestas en parejas. Llevábanla ceñida a la cintura por un cinto de piel con adornos de aguja. La abertura superior, si bien carecía de cuello, jalábase revestida de una franja de distinto color que se continuaba por los lados como hombreras y seguía a todo lo largo de la parte externa de la manga, rematada en la muñeca en carteras del mismo matiz. También vestían otras más sencillas, así de abrigo para el invierno forradas por dentro como sin pelo para el estío. Los tamarcos de los achimenceyes y tagoreros, aunque semejantes, ofrecían algunas diferencias. En el de los primeros las guaicas o mangas no pasaban de la mitad del antebrazo y el faldón del tercio superior de la pierna, mientras en los segundos morían respectivamente en las sangraderas y rodillas. El de los hidalgos era una especie de zamarra un poco larga ceñida a la cintura, con mangas hasta medio brazo y sin pasar el faldón de la mitad del muslo. Los tenían de verano y de invierno, es decir, sin pelos o peludos, pero sin los adornos referidos. Las mujeres nobles los usaban parecidos al de los varones de sus correspondientes clases, aunque distinguiéndose por las pieles más suaves, corte más delicado y adornos llamativos. Llevábanlo ajustado modelando sus líneas, ceñido con cíngulo adornado de colgantes y vivos. Pero así como en los hombres los abrochaban por delante, en las mujeres por un costado, empleando en ocasiones en lugar de correas pequeñas alcachofitas de cuero de variados colores a guisa de botones como hemos visto.
Respecto al tamarco de los siervos, consistía en una túnica o camisón sin cuello, pliegues ni mangas, abierto por delante que abrochaban del modo referido, largo hasta las rodillas y que llevaban suelto sin ceñirlo a la cintura. Sacaban los brazos por 2 agujeros que ocupaban el lugar de las mangas. No se diferenciaban el de ambos sexos, sino en que el de la mujer se abría por un costado y era de hechura más pulcra. El haico era una prenda universal, vestida por todos los habitantes, lo mismo hombres que mujeres, que tenía por finalidad la defensa del pudor. Cuando los historiadores refiriéndose al hombre hablan de taparrabos, toneletes, delantillos y braguillas, o al hacerlo de la mujer se ocupan de faldellines, basquinas, sayas y zagalejos, sin darse cuenta expresan modalidades de la misma pieza el haico, llamada probablemente en La Gomera taulla, la saya, las destinadas a las mujeres. Verdad es que variaban por su color y adornos, por su material de pieles o de esterillas de distinta naturaleza, por su tamaño más o menos grande según se tratara de mujeres u hombres, de nobles o siervos, pero no es menos cierto que se trataba de la misma prenda de ropa. Venía a ser, hablando en términos generales, como si a lo largo de una pretina que se atara a un costado de la cintura cosieran 2 delantales de forma de trapecio, uno por delante y otro por detrás, con sus bordes libres por ambos lados pero en parte sobrepuesto el anterior al postrero. Compréndese desde luego que depende de las dimensiones que se dé al haico el que resulte un taparrabo o un zagalejo, así como dado el material de que disponían, de que era la prenda de forma más adecuada para conservar la libertad de los movimientos sin los riesgos de una exhibición indecorosa en ciertas actitudes. El haico en la mujer noble le llegaba a los pies y en la sierva a media pierna. En los hidalgos a las rodillas. Gran parte del año y en las regiones costaneras de la isla, el siervo casi no usaba otra prenda, y con frecuencia en todas partes, pues lo mismo para entrar en combate que para emprender cualquier clase de trabajo o ejercicio, lo primero que hacían los hombres era despojarse del tamarco para quedar solo con el haico. Las huirmas o huirmas. Era el nombre que daban a las mediabotas que se extendían desde la garganta del pie hasta cerca de la rodilla. Era de uso exclusivo de la nobleza. Hacíanlas de piel de perro o de reses, ovejunas o cabrías, con el pelo al aire y abiertas por fuera, que ataban como hemos dicho en los tamarcos. Las decoraban con alamares o colgantes y vivos en los bordes según la edad y condición social. Los cercos. Como dice Viana, recuerdan la abarca por su forma. Hacíanlos de ordinario de piel de cerdo reforzada por dentro con otra de macho cabrío. El cerco de los hidalgos consistía en un trozo de cuero de forma de paralelogramo un poco mayor que las plantas de los chenchas o pies que habían de calzarlos, cuyo extremo anterior contraído en bico por una correa que unía sus ángulos alojaban los dedos. Para que al andar no se separara la plantilla del pie, los 2 cabos sueltos de la referida correa los cruzaban 2 o 3 veces sobre el dorso, pasándolos a la par por otros tantos agujeros practicados en los bordes de la plantilla hasta salvar el juanete, de donde iban de nuevo a cruzarse delante de la garganta del pie para atarlos a esta después de darle algunas vueltas. Además, de cada ángulo posterior de la plantilla salía otra correa, que después de cruzadas por detrás del talón también las ataban a la garganta del pie. Como al caminar el roce de las correas lastimaban las carnes, protegían el talón, garganta y dorso del pie con trozos de piel adobada, que para que no se deslizaran les practicaban ojales o puentes que atravesaban las indicadas correas. De estos hemos visto 2 ejemplares impares procedentes de cuevas de los aborígenes, completamente iguales a los que aún usaban algunos en nuestra niñez. Es tradicional que los cercos de los próceres tenían un cierto parecido a los maxos, que hace una cuarentena de años eran tan corrientes en la isla de Fuerteventura.